que pues las partículas o sea, las cargas se atraen entre ellas, ¿sí? Es decir, la negativa, estamos pensando que la Q2 y la Q1 están fijas, como si las tuviera ancladas sobre esa línea, ¿sí? Entonces, si saco la carga, que en este caso era la Q3, un poquito hacia arriba, voy a sentir una fuerza de restitución hacia abajo. Y lo mismo pasaría en el caso en el que tengo ahora la carga aquí, aquí abajo. Es decir, la fuerza de restitución ahora, es decir, la fuerza total, ahora apunta de nuevo hacia adentro, esencialmente. Y lo que haría esta partícula sería, de manera muy graciosa, oscilar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Aquí hay un detalle que no consideramos, que nos hace ver que posiblemente este proceso no sea tampoco estable en este sentido. Eh, ¿Se acuerdan que nuestra condición inicial era que la partícula estaba aquí en medio? ¿Sí? Entonces, en esta configuración, ambas cargas, la Q2 y la Q1, están tratando de atraer a la partícula Q3, ¿sí? Entonces, y en ese punto particular que nosotros calculamos, si lo hicimos esencialmente también para, primero, la ecuación fundamental sería una ecuación cuadrática, pero el detalle es que mmm, pues depende justamente de la distancia entre las partículas y de la carga nada más Q2 y Q1, y platicamos que la razón por la cual no depende de la carga Q3 es porque si aumento esa carga, pues ambas fuerzas, la que va para acá y la que va para allá, aumentan en la misma proporción. Entonces el punto sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero estas fuerzas, estas cosas están atrayendo la partícula hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso implica que si yo agarro esta partícula Q3 y la jalo un poquito a la derecha, ¿qué va a pasar? Pues la fuerza de atracción con la Q1 va a crecer debido a que está más cerca de ella, y la fuerza de atracción debido a Q2 va a decrecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como la fuerza que está a la derecha y aumentó su intensidad, se va a ir en esa dirección, porque ahora está desbalanceado el sistema, ¿sí? Entonces, eso hace que esta configuración de que la partícula sube y baja, en cuanto yo subo la partícula, y si las cargas no son iguales, eso implica que es la magnitud como tal de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza ya no son la misma. De hecho, más o menos, bueno, aquí las flechas que salieron parecería que indican eso, pero no fue mi intención, ¿no? Entonces, debido a cuando suba esto, ya la distancia entre las partículas, ya la distancia real de centro a centro, ya no es el balance que te da cuando está en el centro y se va a ir en una dirección. De hecho, se va a sentir para caída para allá, ¿sí? Entonces, eso hace ver que este punto, primero, tiene que estar justamente en el centro, lo cual implica que Q2 y Q1 tienen la misma carga, para que cuando se levante un poco hacia arriba, sí sienta esa fuerza de restitución hacia abajo y no se desbalanceen las componentes en X, digamos, ¿no? Que utilizamos este eje coordinado como X. Bueno, entonces es un punto estable en una dirección, pero es inestable en la otra, ¿sí? Esto es algo curioso. Por lo tanto, como tal, no es un punto estable, ¿sí? O sea, siempre hay una pequeña fluctuación, o sea, algo que la mueva en una dirección ligeramente hace que el sistema por completo termine cayendo, ¿no? Entonces eso, no sé, en mecánica, por ejemplo, en mecánica eso tiene cierta similitud, por ejemplo, con el caso de una partícula, por ejemplo, en una pelota, por ejemplo, digamos que en una pendiente o en una colina, ¿no? En la colina, pues una pequeña fluctuación que se vaya a la derecha o a la izquierda hace que caiga, ¿sí? Y recorra el camino. En cambio, este punto que está aquí abajo es similar en el sentido de que la partícula aquí tampoco tiene, en principio no se mueve. La diferencia es que si la partícula aquí la subo, va a regresar. Y si la subo en esa dirección, también va a regresar. Entonces, en el contexto de mecánica, estos son dos puntos donde la energía potencial es cero, y esto es algo que también podemos equiparar a este problema. Sin embargo, hay una diferencia.
Este es un punto estable y este es un punto que se conoce como metaestable. Es decir, que cualquier pequeña fluctuación hace que esta partícula, por ejemplo en este caso, caiga aquí o recorra por aquí y si aquí tengo otro valle, va a volver a caer en el valle, ¿sí? Entonces este tipo de sistemas nos hacen ver que esta fenomenología de estabilidad y metaestabilidad es muy común en muchas áreas de la física y de muchas otras áreas científicas, ¿no? Por ejemplo, existen ciertos estados moleculares que son inestables y entonces de repente, ¿qué es lo que pasa con el sistema? Cualquier cosa que pasa, decae. ¿A qué le suena eso? De que algo decaiga si no hay ninguna fuerza externa, de repente se descompone y cae, por ejemplo. ¿A nadie le suena algo similar? Sin necesidad de algo externo. Sí, que de manera natural el sistema de repente decaiga o se descomponga a otro estado, llamémoslo, ¿no? Pues a mí solo me suena como a los decaimientos en los nucleones, en neutrones, por ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo de una física en la cual los sistemas también decaen. Es decir, muchos de los isótopos, por ejemplo, perdón, de los isótopos radiactivos, que son elementos que están desbalanceados en su núcleo, tienden a que pues, después de cierto tiempo van a decaer. Entonces, eso es exactamente lo mismo, en el sentido de que si ustedes analizan debidamente los parámetros que caracterizan su sistema, el sistema está en un estado metaestable, en un estado en el cual, si bien está en reposo, cualquier pequeña fluctuación la hace decaer a un estado de mínima energía, llamémoslo. Y justamente aquí se nota muy bien esto porque mínima energía aquí significa mínima energía del potencial gravitacional, ¿no? Es decir, aquí tengo un potencial gravitacional mayor, aquí tengo un potencial gravitacional menor, y el sistema tiende a caer al potencial al mínimo. Eso lo van a ver miles de veces en muchas cosas relacionadas con la física, con procesos químicos, incluso con procesos biológicos, sin mayor problema, ¿no? Entonces, la analogía, aquí es interesante este problema porque el punto del que estamos hablando es extraño, porque es estable en esta dirección, porque el sistema trata de regresarlo, como aquí la bolita siempre si se sube vuelve a regresar, pero en la otra dirección es metaestable, porque cualquier fluctuación hace que se caiga para aquí o que caiga para allá al otro lado, o sea, que se mueva por completo de su punto de equilibrio, como la bolita aquí en medio, nuestra carga Q3 aquí en medio, ¿no? Si yo la recorro un poco a la derecha, se va a acercar a esta carga positiva, su fuerza de atracción va a aumentar y por lo tanto va a regresar, ¿no? Entonces, esto tiene una analogía. Lo interesante es que este programa electrostático me pareció gracioso porque la verdad no lo recordaba, no lo había analizado de esa manera, posiblemente, no lo sé, no lo recuerdo al menos ahora. Pero imagínense que ahora en vez mi carga Q3 sigue siendo negativa y ahora están las partículas, las otras cargas también son negativas, ¿sí? Entonces, en este caso, ahora mis fuerzas, ¿cómo son? Por ejemplo, mi fuerza 2 3 va para acá. Voy a poner de otro color. Y la fuerza 1 3 va en la dirección opuesta. Entonces, este es Q2, Q3, Q1. Este es F1 3. Esto es F2 3. Como aquí era al contrario, era F2 3, perdón, y esto es F1 3. Entonces, si analizaran el problema, también recuerdo que se había comentado en la clase pasada, también existe un punto de equilibrio aquí, perfectamente, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi pequeña partícula, mi carga Q3 en alguna posición en medio, yo lo que hago es muestrear de derecha a izquierda para ver en qué momento las fuerzas de repulsión estabilizan. Pero fíjense que esta posición es diferente porque aquí la fuerza Q2 que ejerce Q2 sobre Q3
es de atracción, entonces va para allá, entonces la está tratando de jalar. Aquí, en cambio, las dos cargas, de la derecha y de la izquierda, están empujando a la partícula. Entonces, ¿qué significa que la empujan? Este punto como tal es estable. ¿Por qué? Porque si yo empujo mi partícula un poco para allá, la fuerza de repulsión con respecto a esta crece y la quiere regresar. Y si yo la empujo para la izquierda, la fuerza de repulsión contra Q2 decrece y la quiere empujar a la derecha. ¿Sí? Entonces, este punto en particular es estable. Sin embargo, si ahora hago digamos, algo similar a lo que hicimos con el caso de las cargas del ejercicio anterior, es decir, donde la voy a sacar un poco de eje, fíjense qué es lo que pasa. Cuando la saco de eje, primero lo que va a pasar es que ahora, ¿en qué dirección está apuntando, por ejemplo, F23? Entonces, este es Q2, este es Q1, ya no voy a poner que ese es Q3, pero bueno, ya saben que eso es Q3. ¿En qué dirección está apuntando, por ejemplo, F23? O sea, la fuerza de 2 que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. ¿Alguien? Como son cargas negativas, ¿qué pasa? Es de repulsión, entonces sería hacia afuera del sistema, en la Para línea allá, que les ¿no? comento. Bueno, Ujú. más o menos, perdón, ¿no? O sea, creo que no es en la línea que une las partículas, pero bueno. Y la Q no es similar, ¿no? Es decir, también sería para acá la fuerza. Y por lo tanto la fuerza total va hacia arriba. Entonces, esto es F23, este es F13 y esta es la fuerza total. ¿Eso qué implica? Que este movimiento en la dirección vertical es este, metastable. Entonces, horizontal es estable y vertical es metastable. ¿Por qué? Porque si yo muevo horizontalmente mi partícula, las cargas, la fuerza de repulsión entre las cargas de la carga Q2 y Q1 sobre Q3, trata de regresar a la partícula del punto central. Pero si lo muevo ahorita verticalmente, este punto, en ese punto, en el punto en el que está sobre la línea, está bien, está en equilibrio, ¿no? Pero en cuanto se desplaza un poco, pues la fuerza total crece hacia arriba y entonces sale expelida. Lo cual pues parece lógico, de hecho traten de analizar ustedes, tienen la carga Q3 negativa acá y siento que si la muevo para aquí para allá, pues sí, la repulsión la jala, pero en cuanto la jalo para aquí arriba, hay una fuerza neta hacia arriba y termina expeliendo la partícula. Entonces es una situación interesante que no es común de analizar, la verdad, porque usualmente siempre pensamos en estabilidades de este tipo, como en un sistema unidimensional, pero existen casos en el que como tal requiero más de una sola coordenada para describir este sistema, ¿sí? Entonces, como tal, el punto es inestable, o sea, es metastable, porque solo movimientos en cierta dirección son estables. En cualquier otra dirección, o sea, siempre y cuando lo mueva fuera del eje Y, se va a terminar yendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa partícula? Cualquier fluctuación va a terminar moviéndola, empujándola y la va a expeler en otro lado, ¿no? Entonces, les recuerdo, esto era la intención de este ejercicio que realmente no fue nada analítico, nada más fue cualitativo, era darle o sea, tratar primero de darle y acostumbrarse al uso, por ejemplo, o el análisis de estas fuerzas, de las fuerzas de Coulomb, para este tipo de cargas. Y la segunda, pues yo creo que es importante que se den cuenta que este tipo de fenomenologías de sistemas estables o metaestables los encuentra uno en todos lados. Y algo también que les había comentado también en la clase pasada, el que la partícula, si la muevo de derecha a izquierda, regresa a su posición de equilibrio, parece muy probable que tal vez en todo intervalo de desplazamientos que haga, pero no sé, habrá que hacer análisis, o si no en desplazamientos nada más pequeños, eso se comporta como un oscilador armónico.
Es decir, la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento. Entonces eso les hace ver otro ejemplo de los muchos que también van a encontrar, en el cual el oscilador armónico es la aproximación cero al problema y por lo tanto es el primer modelo que pueden utilizar para describir una cantidad impresionante de sistemas físicos, ¿no? No es broma digamos que la noción que tal vez ya les hayan dicho anteriormente, que prácticamente todo lo pueden reducir a un oscilador armónico, es bastante cierto. En la mayoría de las condiciones el oscilador armónico tiene una, justamente una importancia grande porque muchos de estos procesos, justamente la primera aproximación es un oscilador armónico, ¿no? Bueno, ¿preguntas con respecto a esto? ¿Todo Creo bien? que todo claro, profe. Gracias. Gracias. Entonces vamos a hacer otro ejercicio sobre las fuerzas de Coulomb antes de pasar al primer tema importante de esto, que es el campo eléctrico, y es dos cargas colgadas. Entonces yo lo que tengo son dos cargas colgadas, es decir, son dos cuerpos que están cargados, llamémoslo así, están colgados. Colgados significa que aquí la fuerza de gravedad sí es importante, ahorita lo vamos a ver, de dos alambres o cables. ¿Por qué de repente me hace esto? Dos alambres o cables de longitud L, ¿sí? Tienen ambas cargas, están cargadas con la misma carga, positiva, negativa, da igual, lo importante es que se repelen, ¿sí? Y entonces voy a escribir aquí el enunciado. Tengo dos esferas cargadas idénticamente de masa. ¿La magnitud de la carga también es la misma? O sea, no solo el sentido. Sí, digamos que o sea, Sí, su magnitud es la misma y el signo es la misma. Ambas son cargas o positivas o negativas, ¿sí? Entonces, pero de claro. hecho, ahorita no he dado ese dato porque esa es la pregunta, de hecho. Tienen masa 3 por eso la menos 2 kilogramos y cuelgan de cuerdas de longitud L igual a 0.15 metros, dando un equilibrio, no, más bien, quedando en equilibrio. Creo que está mal redactado. A 5 grados. Es decir, que estos dos ángulos teta son 5 grados. Entonces la pregunta de este problema es determine la carga. ¿Qué carga tienen? Entonces un experimento interesante para determinar la carga entre dos cuerpos cargados. Si ustedes tienen la certeza que esos dos cuerpos eh, tienen la misma carga, la misma me refiero, como comentábamos, en magnitud y en signo, y los cuelgan, en principio se van a repeler, eso ya sabemos, entre ellos va a haber una fuerza de repulsión y esa fuerza de repulsión va a hacer que en algún punto alcancen equilibrio. Significa que ya no se mueven. Es como decir que están repeliéndose entre ellas, empujándose en direcciones opuestas y eso equilibra de alguna manera la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que podamos resolver este problema? Suena mucho a un problema de mecánica, ¿no? Sí, perdón, Alberto. ¿Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre? Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Vamos a analizar una carga, nada más. ¿Por qué? Porque en principio el diagrama de cuerpo libre debería ser simétrico con respecto a la otra, ¿no? Entonces, tengo aquí mi carga, una de ellas. Después, las fuerzas involucradas en este sistema
¿Cómo son? Primero, pues, bueno, ahí puse mi sistema coordenado, es decir, mi sistema coordenado es X, Y. Sentado en la parte, en la carga, si quieren, no lo encimo porque va a volver muy caótico. ¿Y cuáles fuerzas están involucradas en este cuerpo? Son tres para facilitar un poco. ¿Cuáles serían? Sería la fuerza de gravedad, la Ok, que esa, tensión y la repulsión eléctrica. perfecto. Entonces serían la fuerza, el peso, o sea, la fuerza de gravedad es m por g. Esto sería la tensión. Y la fuerza de repulsión electrostática va en esa dirección. ¿Sí? Bueno, esto como tal si son vectores. Se ve medio feo. Entonces, Fe. ¿Sí? Entonces, en principio, como dice mi problema, el cuerpo está en equilibrio. Eso significa que si analizo la segunda ley de Newton para este cuerpo, las componentes deberían de ser cero, porque el sistema está en equilibrio. Aquí necesitamos una información adicional. La información que necesitamos es la geometría que caracteriza la tensión, ¿no? Porque yo sé que la fuerza eléctrica es en el eje X. ¿Por qué sé que es en el eje X? Pues porque si está en equilibrio, la longitud de las cuerdas es la misma, pues la fuerza eléctrica va de centro a centro, en la dirección, como dijimos, siempre es en la dirección que une las dos partículas. En nuestras dos cargas, esta dirección es horizontal y por lo tanto va en la dirección izquierda. El peso siempre va hacia abajo. Entonces aquí lo que nos faltaría es indicar este ángulo cuál es y este ángulo cuál es. ¿Cuál ángulo, perdón, profe? Tal vez no lo pinté. Este ángulo. Ah, es teta, ¿no? Este ángulo también es teta. Creo que deben ser internos, ¿no? O puestos sobre el vértice, no estoy seguro. Pero bueno, de la geometría diría que eso es teta, ¿no? Entonces, con esto lo que voy a proponer pues es mi segunda ley de Newton. Como lo hicieron hace ya en primero y segundo semestre, ¿no? Tanto en física general como en mecánica clásica. Entonces, la suma de las fuerzas sobre X sería, pues primero sería la componente de la tensión en X, ¿no? Que sería T por el seno de teta. ¿Sí? Porque se acuerdan que es, bueno, lo voy a pintar y después lo voy a borrar porque se me va a encimar el dibujo. Es esta componente y esta componente, ¿no? Entonces, T seno de teta me da la componente en X. Menos la fuerza eléctrica, y eso debe estar en equilibrio, por lo tanto eso debe ser cero. Y la suma de fuerza sobre Y sería la componente de la tensión en Y, que sería T coseno de teta, menos el peso, y ese es igual a cero. Son mis ecuaciones 1 y 2. Y pues como siempre, bueno, no fueron ustedes, ¿no? Pero es importante verificar siempre mi consistencia de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones. ¿Y cuáles son mis incógnitas aquí? Pues en principio yo sé cuál es la masa, así que el peso lo conozco, ¿no? El ángulo me dicen, es el ángulo de equilibrio. Entonces lo único que tengo de incógnitas como tales son la tensión y la fuerza eléctrica. Entonces, por lo tanto, porque de la fuerza eléctrica yo puedo obtener la carga, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y mi sistema está correcto. Entonces, de este sistema de ecuaciones yo puedo dividiendo 1 entre 2, yo obtengo que la tangente de teta tiene que ser igual a Fe entre m por g. Y esa es la ecuación que yo necesito, porque entonces eso implicaría que la fuerza eléctrica sería mg tangente de teta. La tensión, pues la obtendría, si ya conozco la fuerza eléctrica, pues puedo conocer la tensión, por ejemplo, a través de la ecuación 1 o directamente, de hecho, de la ecuación 2, como yo conozco el peso y conozco el ángulo, ya conozco la tensión sobre la cuerda, ¿sí? Entonces, pero yo también sé que esto
La fuerza eléctrica debería ser, según ley de Coulomb, carga eléctrica la constante de Coulomb por la fuerza, por la carga al cuadrado entre R. Esta R, en este caso, ¿qué es? Pues es la distancia entre las dos cargas, ¿no? Y la distancia entre las dos cargas es, eh, en este caso sería, si esto le llamo A, todo el segmento es R, pues yo puedo obtener R como a través de esta relación. Como yo conozco que R es 2A y A es igual a L seno de teta, pues ya tengo toda la información para sacar este, mi ecuación. Entonces, para sacar la fuerza eléctrica, la carga, perdón. Voy a pasar de diapositiva. ¿Me confirman que puedo hacerlo? ¿O espero a que terminen de copiar? ¿Puede esperar un momento, por favor? Sí, claro. Profesor, Sí. en la ecuación de la fuerza eléctrica que puso la constante eléctrica por la carga al cuadrado, ¿se divide sobre R nada más? Ah, no, perdón, R cuadrado. Ah, ok. Gracias, Alberto. Tienes toda razón. Me faltó el R cuadrado. Entonces, esta R, como dijimos, es la distancia entre las cargas, ¿no? Y eso sería 2A. Pero A, también lo conozco de la geometría, es L seno de teta. Entonces, yo lo único que necesito, pues, de la información de mi problema es realmente L y teta. Eso es todo lo que necesito. No tengo que medir, la distancia exacta entre las dos cargas. Ya la conozco a través de los otros parámetros que tengo. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Entonces, con esto yo encuentro que la carga tendría que ser A por la raíz cuadrada de 2FE entre KE. Y yo FE ya la conozco. FE es mg tangente de teta. Entonces, obviamente podríamos meterlo a esta ecuación para que ya quede nada más en términos de los propios parámetros de su sistema. Sería A por 2 y la fuerza eléctrica entonces sería, según mi ecuación de segunda ley de Newton, sería mg tangente de teta entre la constante de Coulomb raíz cuadrada. La A queda fuera, pues porque se acuerdan que va como R cuadrada, así que me queda la A al cuadrado, ¿no? Entonces, y eso daría más o menos 4.4 por esa la menos 8 coulombs para este problema en particular. Bueno, de hecho lo podría poner así. A es L seno de teta 2mg tangente de teta entre KE raíz cuadrada. Okay. Entonces esa es la ecuación fundamental. Entonces está laborita, pues pero como tal, pues lo único que hicimos fue aplicar segunda ley de Newton y nuestro conocimiento sobre la ley de Coulomb. Y de hecho es una manera en la que se pueden determinar las cargas entre dos objetos cualquiera, ¿no? Pues existen experimentos demostrativos en los cuales justamente se cargan dos esferas con cargas, se cuelgan y se nota cómo se repelen y llegan justamente en equilibrio. También lo he visto, por ejemplo, con placas, es decir, con placas extendidas, ¿no? Eso, pues obviamente hace un poco más elaborada el análisis, pero la consecuencia es más o menos, es muy similar, ¿no? Más que en ese caso tendría que considerar que la plaquita está cargada uniformemente y tienen que hacer un cálculo de la fuerza total debido a esas dos cargas, ¿no? Profesor, Ujú. a mí en la ecuación final me sale el 2 que tiene la raíz cuadrada, pero me sale afuera del Ah, sí, radical. claro, tienen razón, porque lo que nos queda adentro es el r cuadrada y como el r cuadrada es 2a, nos queda la raíz de 2, ¿no? Entonces, sí, claro, queda el 2 afuera.
Entonces esto va acá, este va acá. Por lo tanto, te queda 2A. ¿Sí, no? Déjame entonces, bueno, lo tengo que apuntar aquí. Tengo raíz de 2A, perfecto. Gracias, Alberto, por la aclaración. Bueno, entonces, y por supuesto, en este último esto tampoco va acá. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este problema? Entonces, problema interesante, problema típico, sería un problema mínimo que tendrían que poder resolver para decir que conocen la ley de Coulomb. Porque es un caso más particular, porque ahí fuera es un caso interesante, porque es un caso que requiere al menos ley de Newton y ley de Coulomb, ¿no? En cambio, pues qué caso tiene que les ponga una distribución de carga así de 5 carguitas y calculen la fuerza total, pues eso nada más es suma de vectores, ¿no? Entonces, voy a esperar a que terminemos este tema de campo eléctrico para incluir un primer segmento de tareas. Entonces, para que al menos hagan ley de Coulomb y campo eléctrico en su primer bloque de tareas, ¿no? Entonces, por esa razón quiero que avancemos justamente lo que es el campo eléctrico. Entonces, o sea, la manera de describir hasta ahorita el fenómeno de repulsión entre cargas ha sido esencialmente a través de la fuerza, ¿no? Pero el campo eléctrico es un concepto que nos ayuda también a describir de alguna manera la fuerza a través de este concepto y esto es, incluso más aún, o sea, tiene también algo un poco más fundamental que tiene que ver con nuestra concepción actual de nuestro sistema de interacciones, digamos, elementales, ¿no? Entonces, en el concepto digamos que en un concepto más actual, el campo es lo que permite que dos cuerpos interactúen. Es decir, esta es una visión un poco más moderna de lo que sería el campo eléctrico, ¿no? Originalmente simplemente se definía a través ahorita vamos a ver la otra manera de verlo, es a través de una carga puntual, una carga de prueba, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues yo lo que tengo es que cuando yo tengo dos cargas, no interactúan directamente, sino que lo hacen a través de un campo. Entonces, esto hace que una carga, por ejemplo, nuestra primera carga, la carga de la izquierda, establece un campo con cierto valor en cada punto del espacio. Como decir que la presencia de esa carga genera ese campo. En este caso, lo interesante del campo eléctrico es que es un campo vectorial. Ya hablando también, utilizando lo que platicamos la primera clase, ¿no? Es decir, que cada punto del espacio genera este campo que nosotros lo podemos ver como un conjunto de flechitas que apuntan en cierta dirección y que también, aparte, obviamente, cada flechita tiene su dirección y su magnitud, ¿sí? La dirección es la dirección del campo en ese punto y la magnitud, el largo de la flecha indica la magnitud justamente de ese campo, ¿sí? Y con esto, la segunda carga interactúa con este campo, produciendo la fuerza entre ellas.
¿sí? Entonces, eso es una visión bastante más moderna de lo que sería el campo, ¿sí? Como les comentaba originalmente, el campo, pues esto es una manera de expresarlo, y otra manera de expresarlo es, mm, otra manera de entenderlo, es darse cuenta que esta fuerza, la fuerza de repulsión entre estas dos cargas, o sea, la fuerza que siente, por ejemplo, cierta carga. Perdón, me falta algo. Nos tenemos que dar cuenta de que podemos determinar la fuerza eléctrica al colocar una carga de prueba. Le voy a llamar Q0 muy pequeña. Uy, a una distancia R de una carga Q. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Q tiene que ser pequeño para que la presencia de Q no afecte el campo. ¿Sí? Solo sirve para determinar, o sea, solo sirve para determinarlo a través de la fuerza eléctrica. Entonces, esta visión sí nos permite definir, por ejemplo, que el campo eléctrico debería ser la fuerza eléctrica que siente esa partícula, esa carga de prueba, entre su propia carga. Y eso lo hace una propiedad que solo depende, perdón, aquí dice Q mayúscula, pero en la notación que pongo nada más es Q minúscula. Entonces Q0 y Q minúscula. Solo depende de Q, o sea, de nuestra carga que estamos, de la carga a la cual estamos determinando su campo eléctrico. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? pero bueno, es que entonces cada partícula cargada tiene asociada o produce como tal un campo eléctrico propio. Sí. Y en ese sentido, ah, la fuerza eléctrica que ahí vemos en la ecuación es la que produce esa carga respecto a la que pongamos de prueba. Bueno, más bien, lo que yo quiero, lo que tengo aquí es la fuerza de Coulomb. Entonces, la fuerza de Coulomb, como tal, es lo que ya conocemos, es la constante de Coulomb por la carga de prueba, que es la Q0, por la carga de la partícula que estoy tratando de determinar su campo eléctrico entre R cuadrada. Entonces, yo cuando hago esta fuerza eléctrica entre Q0, es una ecuación que solo depende de Q. Es decir, que entonces el campo eléctrico nada más es QE por nuestra carga de estudio, a la cual estoy determinando el campo eléctrico, entre R cuadrada, y también depende nada más del vector R unitario. Entonces, al hacer esta división de que la fuerza eléctrica la divido entre mi carga de prueba, la pequeña carga que estoy poniendo en el espacio para determinar el campo eléctrico de la otra, a través de la fuerza de Coulomb, al dividir eso me queda una propiedad que nada más depende de la carga grande, de nuestra carga de interés, ¿sí? Entonces, esta carga de hecho tiene que ser, hay una razón por la cual le llamamos carga de prueba, y es porque esta operación tiene que ser hecha con cargas Q0 muy pequeñas con respecto a la Q grande. ¿Por qué? Porque como bien tú dijiste, Andrea, la carga Q0 también genera un campo eléctrico, también genera su propio campo eléctrico. Y ese campo eléctrico afecta el campo eléctrico generado por la carga Q. Pero si yo quiero determinar nada más lo que depende de Q, pues tengo que hacer que esta Q sea muy chiquita para que entonces la fuerza que yo siento me permita justamente ampliar o determinar el campo eléctrico de mi carga Q de interés. ¿Sí? Entonces, si quieren lo podemos ver directamente aquí. O sea,
este ente del campo eléctrico no existe o no lo puedo determinar si no yo conozco la fuerza de Coulomb, ¿sí? Entonces, ya como ente matemático, pues digamos que la manera de calcularlo es esta, nada más. Yo conozco dónde está, por ejemplo, conozco mi carga eléctrica. Voy a poner aquí dos ejemplos. Voy a poner así. Tengo mi carga eléctrica, por ejemplo, positiva, y yo en cierto punto del espacio, por ejemplo aquí, quiero determinar el campo eléctrico, en este punto P. Entonces, en principio lo que tendría que hacer es poner una carga muy chiquita con respecto a esta Q para determinar la fuerza de Coulomb, ¿sí? Dividirla entre esa Q0 y eso me queda una propiedad que nada más depende de la grande. Pues en este caso, debido a esa relación entre la fuerza de Coulomb y mi campo eléctrico, esta fuerza pues tiene las mismas propiedades de alguna manera que la fuerza de Coulomb. Es decir, también va de centro a centro, varía como la distancia de la partícula, de la distancia de nuestro punto de interés a nuestra carga como r cuadrado, y otra vez siempre va en la dirección del vector r unitario que une mi punto de interés y mi carga. Para el caso de una carga negativa, por ejemplo, el campo eléctrico es obviamente también ligeramente diferente. Si yo quiero determinar mi campo eléctrico acá, y yo hago esta cuenta, ¿qué va a ser? Esta carga va a ser una carga negativa. Y por lo tanto mi fuerza, el campo eléctrico apunta no en la dirección de R, que mi dirección R, lo voy a poner también eso, que mi dirección R sigue siendo la misma, es decir, en este caso R también sigue siendo el vector unitario que une mi punto de interés y mi carga, pero ahora apunta en dirección opuesta. Entonces, este es el campo eléctrico y este es el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en ese sentido es una manera de determinar la fuerza de Coulomb, de alguna manera, ¿no? Lo interesante de este campo eléctrico es que, como les comentaba, no depende de mi carga de interés. Y en mi segunda carga, la carga que pondría acá para determinar pues, cuál es la fuerza que siente debido a la otra carga, ¿no? Y en el concepto del que Profesor, decía, perdón, sí que pasó, Andrea. perdón, nada más una duda. Es Ujú. que, bueno, tengo entendido, creo que sí lo mencionó, que la carga de prueba es por convención positiva, ¿no? Se elige y por eso el sentido que se asigna. Pero, entonces, el campo eléctrico de una carga positiva y negativa no deberían diferir solamente en la dirección, sino también en la magnitud, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, alrededor del campo de una carga negativa, no sé, en una distancia muy pequeña, pues Claro, la fuerza va a ser, vas a tener en el campo un vector bastante grande, por supuesto. pero en la positiva, no es cierto, no, sí va a ser el mismo, ¿no? Sí, No se crea, no, estoy diciendo, solo que perdón, perdón. solita con tu deducción. A veces por eso es bueno hablar en voz alta, porque cuando uno habla en voz alta se da cuenta de dónde, qué tal. A veces de ahí mismo aparece tu entendimiento del fenómeno, ¿no? Entonces, como decía su compañera, o sea, empezó a hablar en voz alta y justamente describió lo que queríamos describir del campo eléctrico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una carga, mi punto de interés P está más cerca, por ejemplo acá, mi campo eléctrico no solo mide la dirección de la fuerza de Coulomb, sino de alguna manera también su intensidad. Entonces, si yo pusiera aquí mi carga, mi punto de interés, pues el vector sería mucho mayor y de hecho crece como r cuadrada. Tiene justamente la misma relación de la ley de Coulomb. Estoy tratando de que sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese campo eléctrico nos permite describir la presencia de este ente con el cual después otra partícula, otra carga Q, interactúa con mi carga bajo estudio y determina la fuerza eléctrica en ese punto. ¿Sí?
Entonces, si quieren, ahorita vamos a hacer varios ejercicios sobre el campo eléctrico. Es decir, fíjense que mi relación es directa, en el sentido de que si yo conozco cuál es la carga que estoy estudiando, puedo evaluar perfectamente el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico no requiere otra carga para que exista por la mera presencia de una carga. Y su utilidad es que permite después determinar, por ejemplo, la fuerza de Coulomb, la fuerza que determinaría que sentiría una carga debido a la presencia de esta, ¿sí? Entonces, recuerden, en principio, si yo pongo otra carga aquí, esa carga crea otro campo que interactúa con la otra y hace que estas dos cargas interactúen. Entonces, muchas veces realmente yo lo que quiero determinar es el efecto que tiene una carga grande, podríamos llamarla grande, con respecto a otra pequeña. Entonces, en ese sentido, el campo eléctrico es muy útil porque no depende en principio de la segunda carga, nada más es un ente formado por la carga que acabamos de poner y que es la de interés, ¿no? Entonces, si quieren verlo de esta manera, el campo eléctrico apuntaría, lo podemos ver de esa manera, si yo conozco, dependiendo de la distribución de carga, de hecho, un poco más adelante, no vamos a hacer cálculos de el campo eléctrico, no de cargas puntuales, sino de distribuciones de carga grandes, ¿no? Ahora piensen, por ejemplo, que mi carga no está localizada en un punto infinitesimal, sino es una esferita, ya, una esfera de tamaño, pues ya que no puedes despreciar, ¿no? O un disco, o un anillo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los toroides? Esos toroides que, por ejemplo, sirven para confinar partículas elementales, pues ahí se requiere un cálculo para determinar el campo eléctrico dentro de ese toroide. Entonces, lo que se trata de determinar es justamente pensar que mi carga, que mi objeto, sea esta carga positiva, esta carga negativa o un objeto más extendido, es suficientemente grande para que la otra carga a la cual yo quisiera determinar su fuerza, pues no depende de esa fuerza, simplemente depende directamente nada más de la distribución de carga. En ese sentido, piensen que el campo eléctrico les indicaría en qué dirección está la fuerza de Coulomb si pusieran una carga positiva. De hecho, eso lo voy a poner aquí. Entonces, esto es meramente un comentario. No sé si se vea en libros de texto lo indiquen así, creo que sí a veces se hace. Entonces, el campo eléctrico indica la dirección y magnitud de la fuerza que sentiría una carga positiva en el punto de interés. Entonces, si yo pongo aquí en este punto P una carga positiva pequeña con respecto a esta, pequeña para evitar afectar mucho el campo eléctrico y que el campo eléctrico que yo calculé a través de esta, pues sea directamente se pueda relacionar con la fuerza de Coulomb. Pongo una carga pequeña aquí, positiva, eso implica entonces que la fuerza que va a sentir, la fuerza de Coulomb va a estar en esa dirección y la magnitud de esta flechita de alguna manera me indica la magnitud de esa fuerza. Entonces pasa lo mismo aquí. Si yo pongo mi carga aquí positiva, de nuevo, la fuerza que va a sentir, la fuerza de Coulomb que va a sentir, es en dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Ok. Entonces, y lo interesante del campo eléctrico es que en principio, el principio de el principio de superposición aplica. Es decir, para una distribución de cargas puntuales QI, el campo se suma. Es decir,
si yo quiero determinar el campo eléctrico total de esa distribución, sería la constante de Coulomb por la suma sobre I de la carga entre RI al cuadrado por RI vector, donde estas RIs pues sería la distancia entre QI y mi punto de interés, y algo equivalente para el RI unitario, que es un vector unitario que une, bueno, más bien en la dirección RI. ¿Ok? Entonces el principio de superposición perfectamente se aplica. Entonces, en ese sentido podríamos revisitar todos los problemas que habíamos analizado anteriormente: distribuciones, dos cargas puntuales, una carga puntual, tres cargas puntuales, cuatro cargas puntuales, las que ustedes quieran, pues los ejercicios como los que vimos aquí, ¿no? Tal vez no aplicando, no pensando que esta partícula es una carga, no, simplemente es un punto, el punto de interés en el que estoy tratando de determinar el campo eléctrico, y tratar de determinar el campo eléctrico, por ejemplo, de estas dos partículas positivas. Y entonces yo podría andar por todos lados determinado el campo eléctrico, y existiría un punto en esta configuración donde el campo eléctrico se anula, que sería este punto, que es el mismo que estudiamos. ¿Por qué? Porque en ese punto el campo eléctrico de esta carga va para allá, de esta carga va para allá, y como es suma vectorial, aquí estoy sumando vectores, en ese punto del espacio mi vector se anula, y por lo tanto la fuerza es cero. Entonces son justamente el mismo tipo de resultados que nosotros podríamos obtener si analizáramos la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, tal vez conforme vayamos avanzando con algunos ejercicios y algunas discusiones que vamos a hacer después de lo que es la ley de Gauss, por ejemplo, de lo que es las líneas de fuerza del campo eléctrico, pues esperaría que este concepto se fuera aclarando poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a analizar un ejercicio que bien podemos haber analizado también desde el punto de vista de la ley de Coulomb, pero que pues aquí tiene una particularidad interesante, y que de hecho es un problema académico muy relevante, ¿no? Que es el caso del dipolo eléctrico. Entonces el dipolo eléctrico voy a poner mi sistema coordenado. Mi sistema coordenado está así. Tengo dos cargas, una positiva, voy a poner de color, una positiva y una negativa sobre el eje Z, ¿sí? Es una carga Q positiva, esta es una Q negativa, ¿sí? Perdón, espero que se entienda. Separadas una distancia D. Yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto X sobre el eje coordinado X, del eje, digamos que del punto central que une las dos cargas, ¿sí? Entonces, ambas cargas son de igual magnitud. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, considerando que, o sea, una carga puntual genera un campo electrostático,
¿Se podría hallar una especie de límite geométrico en donde el campo deja de tener sentido o interacción, considerando que está aislado de otras cargas? Ujú. En principio, bueno, el alcance del campo eléctrico, como la misma ecuación lo indica, va como R cuadrada, ¿no? Entonces, eso implica que decae si lo comparas con otro tipo de interacciones tal vez elementales o interacciones derivadas de cosas elementales, es de bastante largo alcance, es un alcance bastante largo. Entonces, eso hace que para efectos teóricos el alcance del campo eléctrico es infinito. Obviamente, para efectos prácticos, si yo tengo dos cargas muy débiles, separadas entre sí una distancia muy grande, eh, todavía interactúan, no hay razón por lo cual no lo hagan. El problema es que el detalle es que, por ejemplo, su interacción sería tan débil que para cierto problema que tú te interese, por ejemplo, prácticamente la fuerza que sentirían con respecto a eso es cero. ¿A qué me refiero eso? Imagínate que tú tuvieras una carga, una esfera, sobre tu mesa, y esa esfera está cargada con una carga Q positiva. Y tú quieres determinar, por ejemplo, qué fuerza sentiría, pues si ya tú acercas otra esfera de igual tamaño, ¿ok? Esa interacción es muy fuerte, pero nada dice que, por ejemplo, los electrones que están, si estás haciendo tu experimento encima de tu mesa de estudio, los electrones que están pasando en el cable toma corriente que está a metro y medio de tu partícula, de tu esfera, no interactúan con tu esfera, lo están haciendo, perfectamente lo están haciendo. Puedes calcular esa fuerza, pero si la calcular esa es tan pequeña que la fuerza de fricción sobre la superficie de tu mesa es mucho mayor y por lo tanto, a pesar de que esos electrones están ahí interactuando con tu esfera grande que estás estudiando, no vas a notar efectos sobre ella. Es decir, no de repente vas a ver que la esferita se mueve en una dirección, parecería afectada por esos electrones, ¿no? No sé si para ahí va tu pregunta. ¿Fuiste tú, Pablo? Perdón, es que no me fijé. Sí, profesor. Sí. De hecho, sí era sobre, o sea, sí era en función de eso que está comentando, pero también me preguntaba cómo era físicamente o sea, esa geometría del campo eléctrico, porque, por ejemplo, ya ve que el campo, o sea, que el que se genera por la interacción gravitatoria, Sí, como que, o sea, aplasta al espacio, sí. pero entonces el campo eléctrico también es similar en ese sentido, físicamente. Uy, esa es una pregunta muy complicada y elaborada. Eh, es gracioso como ambos campos, el campo gravitacional y el campo eléctrico, tienen similitudes directas, ¿no? Es decir, ambos son dependientes de una propiedad física. En un lado se llama carga, en el otro lado es la masa. Varían como R cuadrada. Lo interesante es que la descripción. Lo gracioso es que la gravedad por alguna razón se está rehusando a, a tener una cuantización y una descripción de un campo cuántico, a diferencia del electromagnetismo, que fue relativamente sencillo, pues relativamente es decir mucho, ¿no? Pero no fue tan complicado incluirlo en nuestra noción actual de campo y por lo tanto introducirlo en el concepto de las partículas elementales. La gravedad se rehúsa a hacer eso, ¿no? No creo, posiblemente exista, sí existe una noción tipo que ese campo, es que sería difícil decir que el campo, es que en ese caso el ente llamado campo sí es una cosa que permea el espacio, que genera ese campo electrostático, ¿no? En el caso del campo gravitacional, la descripción es ligeramente diferente, es una deformación del espacio-tiempo, eh, pero lo gracioso es que ambas tienen una relación R cuadrada entre distancia, ¿no? Eso yo creo que es una muy buena pregunta para alguien experto en teoría de campos cuánticos, de por qué son tan similares cuando ha sido muy complicado incluir la gravedad
en las interacciones elementales. Si algún día pues, nos volvemos a ver la vez y le preguntamos a un colega de teoría de campos, ¿cómo ves? Ok, sí, está muy bien, doctor. Es que de hecho, bueno, o sea, me estaba haciendo esa pregunta porque, pues parecería ser que, como dice, hay una especie de simetría entre campos, pero sí está, sí, o sea, lo pensé de esa manera, pero sí tiene razón, o sea, varían en función de masa y carga, pero Sí. me quedaba la duda de esa parte. Pero igualmente, No, gracias. no, es interesante, es una pregunta interesante, ¿no? Porque ¿por qué las similitudes y por qué uno se ha rehusado o sea, el campo gravitacional se ha rehusado a ser incluido completamente en la teoría de campos, ¿no? Ok. Bueno, entonces regresamos a nuestro problema. Estuvo interesante la discusión. Tenemos entonces esas dos cargas opuestas de igual magnitud, están separadas a una distancia de. Entonces, por la simetría de mi problema, debido a que este punto, o sea, el punto de interés está igualmente distanciado de las cargas positivas y negativas, es decir, que si yo hago el cálculo, lo voy a poner en negro, si yo calculo la distancia entre la carga negativa y la carga positiva a mi punto de interés P, bueno, X que le puse ahí, pues debido a la simetría, ambos campos tienen la misma magnitud. Es decir, en ese sentido, las magnitudes de los campos, obviamente como estoy refiriéndome en plural, me refiero a el campo originado por la carga positiva y el campo originado por la carga negativa, son iguales. A esos campos les voy a llamar E más y E menos. En referencia, claro está, a qué carga eléctrica origina ese campo, ¿no? Entonces, en esta noción, yo podría incluso ya esquematizar cómo son mis campos, ¿no? Uno de ellos va para acá, que es el campo eléctrico debido a la carga positiva. Y el otro campo, ¿en qué dirección va? Bueno, sería para acá, ¿sí? No me salió tan igual. A ver si puedo verlo. Ahí está, creo. De tal manera que pues se nota de inmediato nada más por la simetría que mi campo eléctrico total, entonces esto es E más como vector, esto es E menos, y este es mi campo eléctrico E, déjame ver, sí, nada más le llamé E, como el campo eléctrico total. Voy a aplicar el principio de superposición, ¿sí? Entonces en esta geometría este ángulo es θ, pues por la misma simetría es θ, y de hecho veríamos de la misma geometría también saldría que este ángulo y este ángulo también son θ ambos, ¿sí? Esos triángulos son equivalentes, ¿sí? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo? Profesor, ¿me puede esperar poquito? Sí, profe. Listo. Sí, claro, Ay, los espero. perdón. No, con calma. M. Nava Hernández, ¿me puede recordar tu nombre, por favor? Marta. Hola, Marta, gracias. Entonces es que dame otro que todavía no reconozco bien. Entonces, me comenta cuando ya terminen de hacer el diagrama. Espero que se vea, al menos en la tableta se ve bien y creo que en la pantalla más o menos. Pero si no, coméntame para que intente hacer tal vez mis letras un poquito más grandes. Lo que sí es que esto no parece teta. Según yo sí se ve, profe. Gracias. Sí se ve bien. Gracias. Gracias. Ya paso a la siguiente. Entonces, esas magnitudes yo ya las conozco. E más es igual a E menos, y eso es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por Q entre R cuadrada. Ya saben que andaré a veces pasando de notación constante de Coulomb y 1 entre 4pi epsilon 0, porque de hecho sabemos que son equivalentes, ¿no? Entonces, esa R cuadrada pues sería esta R, ¿no? Que en ambos casos es el mismo.
Y esta R, pues yo lo puedo calcular. Eso sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga entre x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado, por Pitágoras. Esa es la magnitud, ¿sí? Entonces, como ya nosotros vimos también del diagrama, y de hecho se puede demostrar, la componente del campo total, la componente X del campo total, se anula. Pues, X sería E más X más E menos X, o sea, la componente X del campo más y la componente X del campo menos. Y esto sería, pues nada más por geometría, sería E más seno de teta menos E menos seno de teta. Y como yo sé que E más y E menos, que son las magnitudes del campo más y del campo menos, son iguales, esto es 0. Entonces lo único que tengo, que mi campo total nada más tiene componente Z. Es la única componente de E diferente de 0. Entonces, esta EZ sería E más coseno de teta más E menos coseno de teta. Y eso sería 2E más, lo voy a dejar nada más en términos de E más, como sabemos es lo mismo, que E menos coseno de teta. Pero también conocemos que el coseno de teta de la geometría que tenemos aquí sería d sobre 2 entre x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tengo que ese cateto adyacente es d sobre 2. D sobre 2. Y la hipotenusa es r, que pues yo la conozco en términos de la información de mi problema. Es x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces con esto tengo que mi campo eléctrico sería 2 veces 1 entre 4 pi epsilon 0. Espera. Por E más, que sería, bueno, voy a poner primero el coseno, sí, E más, que sería Q entre X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada por el coseno de teta, ¿sí? Bueno, le voy a poner Z. Y el coseno de teta sería D sobre 2 entre X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada. Perdón, aquí esto no está. El E más es nada más, ¿dónde lo tengo? Es lo que está aquí arriba. E más y E menos es esto. Entonces sería X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado. Entonces, recuerden, EZ es 2E más por el coseno de teta. 2, esto es E más, todo lo que tengo aquí, porque lo que tengo es lo que obtuve ya antes con ley de Coulomb. Y el coseno de teta sería D sobre 2, X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, fíjense que el término que tengo aquí abajo es el mismo, es X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado. Uno está a la 1 medio y uno está a la potencia 1, ¿no? Entonces, eso hace que esto sea igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q por D entre X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado, todo esto a la 3 medios, que sería 1 medio más 1 entero.
Y este es nuestro resultado final para nuestro dipolo, aunque después vamos a hacer unas aproximaciones para casos particulares. Entonces, ese sería el campo eléctrico. Entonces, tiene una forma interesante. Primero, por la geometría, depende de una manera extraña con respecto a X. ¿Qué pasó, Alberto? Profesor, ¿qué, qué hizo con el 2 que estaba al principio? Se va con este 2. Ok. Que te acuerdas que este D2 sale de aquí, del coseno de teta, ¿no? Bueno, como que se te escucha un poco cortado, Alberto, pero creo que, no sé Sí, si está clara tu duda, ¿no? sí, sí. Gracias, profe. Sí, Bueno, sí, 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 gracias. un minuto. Entonces, esa es nuestra expresión final. Entonces, vamos a analizarla. Vamos a, vamos a introducir algo rápidamente de por qué es relevante el dipolo eléctrico. Es también muy relevante en muchos casos. Y después, yo creo que en la próxima clase ya haremos la aproximación que les comentaba, que es la aproximación a distancias grandes, ¿sí? Entonces, déjame ver. Empezamos aquí, una y media, sí, es una y media, más o menos. Entonces, usualmente se define Q por D y nomás se le conoce como P. Se le conoce como momento dipolar eléctrico. Y noten que este campo es proporcional a este momento P, momento dipolar eléctrico. Entonces, nosotros hicimos este modelo de dos cargas puntuales. Sin embargo, en principio, este modelo también es fundamental en muchos campos del conocimiento, porque, por ejemplo, eh, las moléculas, algunos tipos de moléculas, tienen justamente una carga positiva y una negativa separadas a una distancia. Una distancia. Y por lo tanto, tienen momento dipolar eléctrico. ¿Sí? O, de alguna manera, otras moléculas no tienen exactamente una carga positiva o negativa separada a cierta distancia, pero sí tienen una distribución de átomos tal vez cargados negativamente o positivamente y que en esa distribución no es homogénea. Es decir, la molécula grande, piensen ya en una molécula grande, no estoy hablando nada más de dos moleculitas tal vez con un par de átomos nada más, están también, pueden tener una distribución más extraña, también tiene un momento dipolar eléctrico asociado. Entonces, eso hace que este modelo de dipolo eléctrico se aplique en una cantidad bastante grande también de procesos físicos, ¿sí? Entonces, como ven, este campo eléctrico, lo primero que es importante es que depende de esa propiedad, ¿sí? De carga por distancia, que es el dipolo eléctrico. Entonces, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, un ejemplo típico que siempre se pone es el cloruro de sodio. Entonces, este cloruro de sodio se disocia en ion positivo, que sería el cloruro, digo el sodio, y ion negativo, que de hecho es el cloro. Separados una distancia
más o menos de 0.236 nanómetros. Entonces, eso implica, o sea, esa molécula de cloruro de sodio termina, digamos que lo que termina pasando es que hay un electrón que termina cediendo el sodio y el sodio queda cargado positivamente y se lo gana el cloro y el cloro termina cargado negativamente, tiene un electrón de más, ¿sí? Entonces, en este caso, el momento dipolar sería la carga elemental E, porque nada más es un electrón el que tienen de diferencia un átomo del otro, y su distancia pues se puede, como antes comenté, y esto sale, el momento dipolar eléctrico sale 3.78 por 10 a la menos 29 coulomb metro. El momento dipolar eléctrico tiene unidades de coulomb metro porque es carga por distancia. Y este dato de hecho es cercano a la medición experimental. Es decir, por razones que Profe, vamos a ver. ¿Sí, André? perdón, mencionó que este momento dipolar es específicamente de la molécula de sodio, de cloruro de sodio, ¿verdad? Bueno, en particular sí, porque utilicé la carga del electrón, que es la carga que diferencia un átomo de otro, y utilicé el dato experimental de estimado de la distancia entre los dos átomos del cloruro de sodio cuando se disocian, ¿sí? Entonces, este momento sí es para el cloruro de sodio. De acuerdo, gracias. Entonces, este dato, o sea, esta estimación experimental, teórica, perdón, sobre el momento dipolar eléctrico tiene bastante relación con la medición experimental. Entonces, da más o menos similar. Y eso es porque, pues, existen metodologías para poder determinar lo que es el momento dipolar eléctrico de otro tipo de átomos, ¿no? Eso tiene que ver con relajaciones del campo eléctrico. Eso vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿sí? Entonces, regreso atrás por si les faltó algo de copiar y si no, ahorita regreso para allá. Y con esto, pues, aquí terminamos la clase. Si tienen alguna pregunta al respecto, ahorita discutimos. Y lo nada más les quiero ir adelantando es que vamos a discutir un rato, tal vez en parte de la siguiente clase, vamos a ver las importancias que tiene el momento dipolar. Nada más va a ser platicado, o sea, no vamos a hacer cuentas, porque de hecho lo van a ver, bueno, los compañeros físicos lo van a ver en particular después en óptica, por ejemplo, que tiene que ver qué relación tiene el dipolo eléctrico con la radiación electromagnética, pero también para que los compañeros de biomédica sepan a qué nos referimos con radiación electromagnética y la relación entre el dipolo y la radiación electromagnética. Después haremos una aproximación que es la que usualmente se utiliza para poder para tener una expresión un poquito más manejable del campo eléctrico, porque como ven, pues tiene una dependencia extraña y pues una ecuación no trivial, pero usualmente queremos determinar el campo eléctrico a distancias más grandes que la separación entre los dipolos. Es decir, por ejemplo, imagínate, si la separación en este caso del dipolo del cloruro de sodio es 0.236 nanómetros y yo quiero medir el campo, o sea, una distancia ya del orden de algunos milímetros o algo así, pues eso es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, podemos aproximar a veces el campo eléctrico de un dipolo utilizando un desarrollo. Es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Alguien iba a preguntar algo, porque me pareció que abrieron su micrófono. ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Perfecto. Gracias, Andrea. Todo bien, profe. Genial, Alberto. Entonces, pues sí, como veo que no hay preguntas, entonces dejamos la clase en esta parte. Nos vemos entonces el martes para nuestra próxima clase, ¿va? Ok, profe. Sale. Gracias.
Como ya no los veo, que tengan un buen Ok, fin de profe, semana. gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, Nos profe. vemos. profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan buen día. Cuídense. Igual a todos, bye.